Hola a todos, soy la doctora Flavia Castro, nefróloga, y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué hábitos puedo hacer en mi día a día para disminuir la progresión de mi enfermedad renal crónica. En primer lugar, si tenemos ya el conocimiento de tener la razón por la que llegamos a esta enfermedad renal, por ejemplo, hipertensión o diabetes, sería mantener un adecuado control de estas patologías. Es decir, mantener un buen control de mis cifras de presión arterial y un buen control de mis niveles de azúcar. En segundo lugar, y uno de los más importantes, sería evitar o erradicar de nuestra vida completamente los hábitos tóxicos, que son lo peor que podríamos hacer todos nosotros. No solo los que padecemos de riñón, sino que también esto es tóxico para nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestro hígado, en general para todo. Es decir, estoy hablando de no fumar y evitar las grandes cantidades de alcohol, la ingesta diaria de alcohol o en gran cantidad. Como tercero tenemos en la alimentación disminuir lo más posible la cantidad de sodio o la cantidad, es decir, de sal de nuestra dieta. Teniendo en cuenta que esto no solo es lo que le ponemos de sal a nuestros alimentos cuando los cocinamos, sino que también hay alimentos que ya traen sal en su composición. Por ejemplo, los alimentos enlatados o los que traen preservantes. A esto me refiero con los quesos, con los atunes enlatados, con los jamones. Entonces, para no pasarnos de la cantidad de sal o de sodio que debemos de ingerir al día, porque esto nos puede deteriorar más la función renal, además de dificultar muchísimo en lo que es el control de la presión arterial. Otra medida sería disminuir en la medida de lo posible la ingesta de proteínas de carnes rojas, es decir, res y cerdo. Sí es válido y muy adecuado consumir las proteínas de carnes, por ejemplo, blancas, el pescado, el pollo, podemos consumir huevo, que son proteínas al fin, nos van a beneficiar en el cuerpo, pero son más bondadosas con nuestros riñones. También tenemos que tener en cuenta la ingesta abundante de líquido. Deberíamos de estar consumiendo aproximadamente entre 2 y 3 litros al día. Esto puede variar en dependencia de si ya tenemos una enfermedad renal crónica algo avanzada, tenemos que tener en cuenta la cantidad de orina que producimos al día, porque no nos deberíamos de estar pasando de esto. Por ejemplo, si nosotros solamente orinamos 1000 o 1200 al día, no nos podríamos pasar de unos aproximadamente 200 ml más de lo que nosotros estamos orinando. Es decir, que deberíamos de estar ingiriendo entre 1000 hasta 1400 al día. Pero si nosotros no tenemos problema con lo que es la producción de orina, debemos de consumir adecuada cantidad de líquido en el día, principalmente cuando hace calor o nos exponemos a actividades físicas demandantes. También es importante incorporar en nuestra alimentación frutas y verduras, pero con ciertas condiciones ambas. Lo que son las frutas, si bien es cierto que son muy buena fuente de vitaminas, pero también tienen azúcar. Es decir, la fruta hay que consumirla, pero en cierta cantidad, no excedernos. Yo siempre le digo a mis pacientes, le pongo el ejemplo de que no es lo mismo comerse una naranja a un fresco de naranja que ya lleva 6 a 8 naranjas, que tienen bastante más cantidad de azúcar. Entonces es mejor comerlas que beberlas. Y en cuanto a las verduras, hay que ver que sean verduras que no tengan tanto almidón, es decir, hay algunas como la papa, la yuca, el tequisques, que son más carbohidratos. Y dar paso a otras que son más a base de agua, como el pipián, por ejemplo, el chayote, tomate, chiltoma y todo lo demás. Como otra recomendación, aunque yo sé que es bastante difícil el cumplirla, está dormir de 7 a 8 horas diarias. Yo sé que es bastante complicado, pero hay que trabajar en esto, ya que esto nos va a permitir no solo mantener mejor nuestros riñones, sino también tener un mejor control de nuestra presión arterial y tener menos enfermedades cardiovasculares con complicaciones como infarto o derrame. Bueno, si tienen alguna otra duda en cuanto a salud renal, ya saben dejarlo en los comentarios para nosotros realizar videos en un futuro con sus recomendaciones. Muchas gracias.